Tiene la palabra la diputada Susana González. Gracias, señor presidente. La verdad no iba a hablar, pero tampoco quiero dejar pasar este proyecto de repudio, de rechazo por la falta de investigación del presidente de Milei a hechos de corrupción en su gobierno. Seguramente si el expediente hubiera dicho Cristina Kirchner, le hubieran votado todos, pero bueno. No es la primera vez que estamos asistiendo a hechos que son públicos y notorios, donde vemos la mano negra con participación no solamente del presidente Javier Milei, sino con parte de su staff. Lo vimos con Libra, causa que todavía está siendo investigada, donde el presidente, que acostumbra a querellar y a denunciar a todo el mundo, a periodistas más que nada, ¿sí? A periodistas, no ha querellado a Davis, supuestamente el que decía que arreglaba con la hermana y que el presidente decía todo lo que él quería. Hemos visto denuncias en el PAMI, en ANSES, de sus propios funcionarios. Dicho sea de paso, no sé si saben que una de las denuncias que le hizo el gobierno anterior, Ocaña y demás, a la que era titular del PAMI, Luana Volnovich, quedó sin efecto porque se comprobó que era mentira, ¿sí? Los denunciadores seriales que denunciaban cualquier cosa en nuestro gobierno, estas chicas que trabajaban en dueto, Pablo Oliveto y Ocaña, ahora están mudas frente a los hechos de corrupción que vemos en el gobierno de Javier Milei. Pero para no irme de tema, voy a hablar específicamente de lo que pasó en Andís. En los audios que escuchamos todo el mundo, que ellos denominaron operación. Es la primera vez que yo veo una operación hecha por el propio funcionario del gobierno de Milei, ¿no? Una operación donde él cuenta cómo le sacaban el 8% a la droguería Suizo Argentina, que vimos que fue de un 300% a un 3000% en cantidad de contratos, no solamente con Andís, sino con otros ministerios del Ejecutivo Nacional. Y digo, llegaron al punto de hablar de operación muy rara, cuando el propio funcionario, amigo personal, abogado personal del presidente, es el que denuncia a través de ese audio qué era lo que pasaba. Cuando en una de sus caminatas en la ciudad de Lomas de Zamora, ciudad nacional del brócoli, dijo que iba a denunciar a Spagnuolo porque era toda una mentira, todavía no lo estamos viendo. Así como no denunció a Davis, tampoco denunció a Spagnuolo. Y lo que más grave pasó en estos días con la causa Andís y con los audios que pudimos escuchar, es que vimos que la secretaria general de la presidencia, no voy a decir la hermana del presidente, porque a ella no se la denuncia por ser la hermana del presidente, se la denuncia por ser funcionaria pública, interpuso un recurso de amparo para evitar que unos audios se transmitieran en los medios de comunicación, consagrando así a este partido del respeto irrestricto por las libertades y viva la libertad carajo, de configurar, como nunca había pasado en este país, excepto con la jueza Servini de Cubría, la censura previa. El partido que proclama, promueve la libertad carajo, interpuso una medida judicial para poner una mordaza a los medios de comunicación. De más está decir que resulta gravísimo si nosotros no nos pronunciamos sobre ese hecho, porque estamos en democracia. La única vez que este país tuvo una mordaza fue en la época de la dictadura militar. En democracia, salvo ese hecho de la doctora Servini de Cubría, todos podemos expresar lo que queremos, excepto
en el gobierno de Milei, que lo único que hace es querellar periodistas, pedir allanamientos. Una ministra de Seguridad que presenta una denuncia que no había ni leído, pidiendo allanamientos a periodistas. Una ministra de Seguridad que habla de operación ruso-venezolana, como dije hoy, con AFA. ¡Qué mezcolanza! ¡Qué mezcolanza! Que estén los rusos, los venezolanos y la AFA metida en un espionaje ilegal. Ellos, ministra, que hizo del espionaje ilegal una práctica política y que hace unos días, con la sentencia de D'Alessio, ¿se acuerdan el espía D'Alessio? Se publicaron los fundamentos de esa sentencia que dejan claramente mencionada a la señora Bullrich, la que decía que su nieto le usaba el teléfono, ¿se acuerdan? Que hacía inteligencia ilegal con D'Alessio. Deja mencionado al diputado Storcionelli, ¿se acuerdan el que decía hay para pocos? Y deja mencionado al periodista Santoro. Qué casualidad que aquellos que hicieron del espionaje ilegal una práctica de gobierno, lo padecimos en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Ya cierro, es mi último 5 minutos, ya cierro. No te creo. Con asuntos internos, ¿se acuerdan? El espionaje ilegal desplegado por asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? El espionaje ilegal de la mesa sindical. Los expertos del espionaje ilegal y la experta, la directriz del espionaje ilegal que ayuda a borrar teléfonos, habla de operación de inteligencia. En un país donde está claro que no pueden manejar ni siquiera sus propios servicios de inteligencia, donde hay inteligencia y contrainteligencia, que lo único que hace es desbaratar los hechos que hacen ellos. No nosotros, los nuestros, los hechos que hacen ellos en el gobierno. Entonces me parecía importante dejar en claro que fue muy grave, y es muy grave lo que está pasando en el país. No solo por la causa de Andís, sino porque por primera vez un gobierno libertario de la Libertad Carajo ejerció la censura previa para callar a periodistas, para callar a comunicadores sociales. Nada más que eso. Muchas señor gracias, presidente. diputada. Por el expediente de